me querían despedir por la mentira de un paciente. Como contexto, en el lugar donde yo trabajo hubo cambios, cambiaron al director por una directora. Cuando estaba el director, las cosas eran muy diferentes. El doctor siempre nos escuchaba, siempre nos apoyaba, nos decía qué es lo que teníamos que hacer, pero siempre de manera muy respetuosa, nos impulsaba a mejorar, nos, nos daba capacitación, ya sea que nosotros, si yo buscaba una capacitación y le decía que había, él me permitía ir a tomarla. Cuando yo llegué ahí, a mí me tocó estar en el área de heridas y cuidados paliativos. Y yo de estas dos áreas no sabía nada. Y pues él me apoyó para que yo me capacitara, pero cuando llegó la directora, pues todo cambió. Ella pues no nos apoyaba, ella no nos decía pues qué es lo que teníamos que hacer. En mi caso era mi jefe directo y pues no me resolvía nada de lo que hubiera con cualquier paciente, porque sí, yo tomaba muchas decisiones, pero también necesitaba yo recibir instrucciones precisas, sobre todo cuando había que mandar al hospital o con algún especialista a alguno de los pacientes. Dentro de mis funciones era hacer visitas domiciliadas a pacientes que no podían acudir al servicio médico. Y llegó a pasar que cuando yo llegaba a la casa del paciente, que generalmente eran pacientes postrados, los encontraba en mal estado o agónicos. Y yo le llamaba y nunca me contestaba. En alguna ocasión le marqué 5 veces, una tras otra, y no me tomó la llamada. Yo pensaba que pues al ser trabajadora de su centro de trabajo, al saber que había salido y alguien le estaba llamando tan insistentemente, pues ella pensaría que es algo urgente, pero pues no. Y ahora, pues hablando del paciente, este paciente yo no lo atendía. Él no era de mi ciudad y acababa de llegar y lo empezó atendiendo el personal de urgencias. Entonces, en algún punto decidieron que me tocaría a mí aplicarle su medicamento. Me dijeron cómo era que se aplicaba. Posteriormente llegó el paciente y me dio la indicación y venía pues lo que él había dicho. El paciente iba porque tenía una enfermedad infectocontagiosa y tenía hemofilia. El tratamiento era para la hemofilia. Entonces, cuando yo leí la ficha técnica, me di cuenta que el medicamento se estaba aplicando mal. Yo acudí con el director y con su médico para pues ponernos de acuerdo para ver cómo se iba a aplicar, como el paciente estaba diciendo o como decía la ficha técnica. Se decidió entre los tres que se aplicaría como decía la ficha técnica, pero al paciente no le gustó. Primero empezó a echarme mentiras. No. Me decía que había ido con el director y que él sí le había dicho que el medicamento se puede aplicar como él decía. Y después yo iba y corroboraba y resulta que no era cierto. Después el comportamiento de él cambió. Comenzó a comportarse hostil, me torcía los ojos. Cuando yo hacía las cosas como él decía que se tenían que hacer, platicaba cuestiones de él. Y cuando se hizo el cambio de aplicación de medicamento, como decía la ficha técnica, yo le aplicaba el medicamento y permanecía él totalmente en silencio, con evidente molestia. Después empezó a faltar. Él ya no acudía los días que tenía que ir a aplicarse el medicamento. No recuerdo si eran 2 o 3 días a la semana que él tenía que ir, pero él empezó a faltar. También quiero mencionar que su medicamento era algo complejo de preparar. Yo tenía que irlo a recoger a la farmacia porque era de red fría y en lo que yo lo recogía a que lo preparaba tardaba unos 40 minutos ya que el proceso de preparación era un poco complejo. Y yo siempre traté de preparar el medicamento como se debía para que funcionara y a pesar de su actitud yo nunca lo reporté ni sugerí que me lo cambiaran. Yo entendía que independientemente de su actitud yo debía darle la atención y un día llego al trabajo y me dicen que me van a mandar a investigación porque un paciente se había quejado de mí y era una acusación grave. Todo lo que pasó después de eso fue muy injusto y duró 4 años.